Pues como veis, esta mañana la estamos dedicando un poco a, pues eso, a las oportunidades que comentaba en el título de nuestros cursos. Y como veis, pues hemos tenido dos intervenciones que han merecido la pena de la mano de dos expertos que sí, que nos dicen que sí que hay oportunidades, solo que tenemos que saberlas interpretar y a veces hacer modificaciones y adaptarnos. Y ahora nos vamos a ir a la otra parte, que es las oportunidades que nos brinda esta revolución tecnológica, la cuarta revolución que dicen que estamos viviendo, de la mano de dos expertos que os van a hablar, por un lado, de ciberseguridad, que es un gustazo oírla, ya lo veréis, y por otra parte de blockchain. Yo me he leído un libro sobre blockchain porque tenía la necesidad de entender y algo pillo, pero ya está. ¿Vale? Pero con Diego ya veréis qué bien, porque es fantástico. Bueno, pues vamos a empezar con Beatriz Carratalá Lleó, licenciada en Derecho, especialidad Empresa. Tiene varios posgrados, máster en asesorías de empresas, urbanismo, creación de empresas y desarrollo de pymes, dirección de empresas. Comenzó su trayectoria profesional en el sector inmobiliario. Si bien tras años de experiencia en la que siempre trabajó por cuenta propia, en el 2018 exploró un nuevo ámbito que le atraía mucho y tomó la decisión de conjugar sus dos pasiones, por un lado la abogacía y por otra el ámbito tecnológico, que es la ciberseguridad en concreto, y el cybercompliance, una materia novedosa que va a ser y que ya está siendo necesaria en todas las organizaciones. Ahora vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos. Bueno, gracias a Universidad San Valero y a Nieves, a ti en particular, porque me has cuidado muy bien siempre. Y bueno, gracias a la Complutense por haberme permitido estar aquí con vosotros. Me gustó mucho la propuesta. Bueno, hay que hacerme un tic porque me suelo pasar de tiempo, o sea que ya lo anticipo. Vale. Me gustó la propuesta y os voy a explicar por qué. Como ha comentado Nieves, no voy a hablar de mí, pero sí os voy a comentar cómo yo transicioné del mundo inmobiliario al mundo tecnológico y por qué lo hice. Lo hice cuando vi que nos enfrentábamos de nuevo a una nueva crisis y ya estaba cansada de las crisis, porque he vivido y las he vivido en primera persona. Toda crisis es una oportunidad de aprendizaje, por supuesto. Hay que vivirlas y hay que disfrutarlas. Y para mí el vislumbrar que con el COVID y toda la pandemia iba a haber un cambio que me generaba cierta inquietud, empecé a explorar. Y dije, vamos a ver, Bea, hice un ejercicio personal y dije, bueno, tú eres abogada, tú te has dedicado siempre al mundo inmobiliario, que es muy tangible, es algo muy tangible, al principio no tanto, pero luego cuando lo desarrollas es muy tangible. Pero siempre he tenido una necesidad de, cuando uno se dedica a la abogacía, tiene un espíritu de cuidar y de verse a los demás. Y siempre me ha encantado la tecnología. Y dije, a ver, hay que renovarse porque veo que esto, de vez en cuando, hay un factor que no depende solo de mí y que me altera un poco mi camino, ¿no? Dije, bueno, pues, ¿cuáles son mis dos pasiones? La abogacía y la tecnología. ¿Dónde confluyen? En la ciberseguridad, y un día me puse a explorar. Casualmente descubrí una asociación de mujeres que se dedicaban a la ciberseguridad, donde encontré grandes mentoras, que se llama Women for Cyber. Me inscribí sin ningún ánimo, o sea, dije, a ver, vamos a empezar por aquí. Y empecé a explorar, porque la curiosidad es algo necesario en la vida. Y de hecho, quien se dedica a la ciberseguridad tiene que ser curioso ante todo y no ponerse límites. Porque efectivamente yo descubrí allí una oportunidad de desarrollo personal y profesional. Es más, empecé dedicándome a la concienciación, desarrollando mi inquietud personal de ayudar a los demás, porque os debo confesar que viví dos experiencias personales que me suplantaron la identidad online y tuve una circunstancia también a nivel bancario y eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? En fin, en que mi seguridad en manos de quién está, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, encontré en este camino. Pero ¿qué es
La ciberseguridad para mí fue una oportunidad, por eso me encantó la propuesta de Nieves, pero quiero desmitificar un poco, romper un poco el concepto de lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad la mayoría lo relaciona con tecnología pura y dura, pero la ciberseguridad, a mí hay una definición que me encanta, que creo que es muy acertada por lo completa que es la de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y me vais a permitir que os la lea porque abarca todo. La ciberseguridad es un conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros, es tecnología, son personas y que se utilizan para proteger los activos de la información y a los usuarios de un ciberentorno. Es decir, el fin y la misión de la ciberseguridad es la protección de la persona en última instancia. Por eso tenemos que interiorizar que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel determinante en nuestro propio cuidado y para ello tenemos que adentrarnos en el espectacular mundo de la ciberseguridad. ¿De acuerdo? La ciberseguridad tiene dos perspectivas fundamentales, que es la securización de la información, que se basa fundamentalmente en proteger las infraestructuras, las redes y los sistemas, y en sí los activos de la información. Hoy en día la información parece algo intangible, pero es que nuestra información, nuestra propia personalidad tiene una dimensión digital, nuestra realidad física tiene siempre un paralelismo digital. ¿Quién no tiene aquí un dispositivo digital? Todos canalizamos nuestra experiencia vital a través de un dispositivo y a través de la tecnología. La tríada esencial de la ciberseguridad se basa en tres pilares fundamentales, que son preservar la confidencialidad, es decir, la privacidad de nuestra información. No, tenemos que hacernos dueños de nuestra información. La integridad, es decir, tiene que ser veraz y tiene que ser exacta. Estamos muy acostumbrados a los fake news, por ejemplo, ¿no? Cómo alteran la realidad. Y también la disponibilidad, es decir, que esta información tiene que estar disponible cuando la necesitamos. Esta es la tríada fundamental de la ciberseguridad. Y a eso se dirige esencialmente la necesidad de securizar los sistemas informáticos. Pero por otro lado está otra dimensión que para mí es muy importante y que subyace todo y que es transversal, es procurar la seguridad de los derechos y libertades de las personas físicas y las personas jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué dimensiones tiene importancia la ciberseguridad? ¿En qué nos procura beneficios la ciberseguridad? No solamente, la ciberseguridad no solamente son, pues esto, componer un estrado para poder transmitiros una información a través de unos medios tecnológicos, sino que principalmente procura la prevención de ataques informáticos, procura sobre todo la protección de las infraestructuras críticas, porque hoy en día nuestra vida se desarrolla y depende de infraestructuras técnicas que tienen una base tecnológica muy importante. ¿De acuerdo? Por eso, uno de los principales objetivos de la ciberseguridad es procurar esa estabilidad. Sobre todo, busca la protección de los datos sensibles, la protección de nuestra privacidad. ¿De acuerdo? Una base muy importante a la que ha aludido Nieves es el cumplimiento normativo. Ahora se habla del cibercompliance porque es cierto, y antes lo comentaba César, que hoy hay una hiperregulación de todos los aspectos de nuestra vida que son necesarios porque al final, de alguna manera, hay que preservar nuestros derechos, ¿de acuerdo? En un entorno digital que además evoluciona a una velocidad inasumible para la mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? Y esto necesita que sea en nuestro beneficio ser regulado. Y bueno, por lo tanto, invertir en seguridad, lo que nos procura garantizar la ciberseguridad es procurarnos confianza. Y esto redunda en nuestra propia reputación. Nosotros necesitamos que aquellos que son garantes de nuestra continuidad y nuestra estabilidad nos ofrezcan confianza. Y hoy en día la base de esa confianza se funda en nuestra dimensión digital, ya sea tanto de empresas como de las personas. Me gusta decir que, es mi día a día porque tengo niños pequeños, que la ciberseguridad está a nuestro servicio para proteger también a los colectivos más vulnerables. ¿De acuerdo? Como veis, no siempre hay que encontrar una dimensión tecnológica, un perfil tecnológico en la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene unas implicaciones sociales y de cuidado muy importantes.
La ciberseguridad es la protección de nuestra libertad de expresión, porque en un momento dado te pueden, yo por mi trabajo que me dedico al mundo del seguro, me encuentro a diario cuentas suplantadas con repercusiones reputacionales en empresas de gran importancia. El que a una empresa le suplanten su identidad en una red social y emita mensajes difamatorios frente a, por ejemplo, un competidor, repercute directamente en su reputación, en su continuidad, en la percepción del cliente. Y como estamos en la era de la masificación de la información, es difícil hacer una correcta criba de qué es lo real y qué no es lo real, qué ha ocurrido y qué no ha ocurrido. Por tanto, en definitiva, la ciberseguridad contribuye a que la sociedad digital sea más segura y, sobre todo, más resiliente. Efectivamente, porque estamos viviendo una transformación digital. Yo creo que vamos a la cola de todo este fenómeno. Estamos todavía en el proceso de, algunos, adaptarnos a esta velocidad tan impactante, aunque sí que es verdad que hay muchas compañías que están ya en el proceso, como bien decía César, de transicionar y de mejorar. Dejadme que os hable de algunos datos muy brevemente de cuál es la incidencia de los ciberataques en nuestro contexto actual, ¿de acuerdo? De hecho, y por qué el Foro Económico Mundial, siempre lo determina entre uno de los riesgos más importantes actuales, porque es aquel que tiene mayor capacidad o probabilidad de impacto en la interrupción de nuestras operaciones comerciales, nuestras operaciones sociales, con la posibilidad de impactar y causar mayor daño material y financiero. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a un phishing que han intentado entrar en nuestras cuentas bancarias? Esto está a la orden del día. Esta problemática impacta en nuestra capacidad financiera de forma reiterada y de alguna manera compromete nuestra seguridad, nuestra privacidad y, ¿por qué no?, la seguridad de las personas. Hay un informe muy reciente que evalúa el impacto semanal por empresa, realizado por la División de Inteligencia de Amenazas de Check Point, que indica que el impacto por empresa y semanal de los ciberataques es de 1.308 ataques semanales por empresa. Esto en el primer trimestre del 2024. En comparativa con el primer trimestre de 2023, estamos hablando de un aumento del 5%, pero lo que es llamativo es que hemos dado un paso atrás, porque en comparativa con el último trimestre del 2023, ha aumentado un 28%. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? ¿Y qué pone y qué aflora? La dificultad de mitigar y de contener este nuevo riesgo. ¿Por qué? Porque es un riesgo que está en constante evolución. A mí no me gusta llamarle los malos, pero es verdad que la ciberdelincuencia para mí son delincuentes, no son solo malos, son delincuentes. Va siempre por un paso por delante de nosotros. ¿De acuerdo? Y lo que estamos viendo es que no estamos siendo capaces de contenerlo. Por tanto, todavía estamos en ese proceso de adaptarnos y de mejora. Es un proceso de aprendizaje y de mejora. ¿De acuerdo? De hecho, en el entorno en el que nos encontramos, el sector más afectado es el sector de la educación, seguido por por el gobierno, el militar y el sector salud. Por tanto, hay que poner el foco por parte de las instituciones educativas en la importancia de procurar la seguridad de sus activos más críticos. ¿De acuerdo? Voy a hablaros brevemente, porque ya me estoy yendo de mi planteamiento, de que los principales amenazas actualmente es la amenaza a la cadena de suministro, donde todas las políticas europeas ponen en valor y ponen el foco en la necesidad de procurar y garantizar las operaciones en la cadena de suministro, porque estamos en un mundo, en una realidad que está absolutamente interconectada, donde hay cada vez más una interoperabilidad entre organizaciones. Todos tenemos una dependencia de un dispositivo, una dependencia de un software. Todos los que trabajamos en empresas
somos hiperdependientes de la tecnología. Nuestra información no la salvaguardamos únicamente nosotros, sino que está gestionada por terceros. Por lo tanto, la gestión de los proveedores externos, los terceros, va a ser determinante. Ya no vamos a tener que poner únicamente el foco en nosotros, sino que vamos a tener que poner el foco en aquellos que trabajan con nosotros y que nos procuran servicios. Porque esto, y como yo, buena valenciana que soy, esto es como una traca. Una vez la extiendes, empieza a correr. Es un riesgo que se viraliza, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante que conozcamos cuáles son nuestras dependencias y cuál es toda nuestra cadena de suministro, porque si no somos capaces de conocer todos nuestros eslabones, va a ser difícil que podamos contener de una manera efectiva este riesgo, ¿de acuerdo? De hecho, como un simple ejemplo, el 37%, los ataques a los proveedores de hardware ha aumentado un 37%. ¿Por qué? Porque todos hacemos usos de software y hardware, porque tienen acceso a toda nuestra información y porque nosotros somos el eslabón más débil, ¿de acuerdo? Donde aquí, por supuesto, luego hablaré, juega un papel fundamental la educación, la formación. Es esencial, aunque solo sea por mero disfrute, no por necesidad, sino por mero ejercicio de responsabilidad social. La formación para mí es un ejercicio de responsabilidad social. ¿De acuerdo? Otro de los grandes desafíos en los que nos encontramos es las deepfakes, la era de la desinformación. Es muy importante que sepamos gestionar cuáles son las fuentes adecuadas de donde nos nutrimos y poder hacer una criba importante. Entonces, ante este panorama que ya hemos hablado y vamos a hablar de la ciberseguridad como oportunidad y estamos hablando desde un prisma muy fatalista, yo os debo decir que hay que abrazar todas las amenazas como una antesala de una oportunidad, ¿de acuerdo? Así es como hay que enfrentar la vida, como aquellos desafíos a los que nos enfrentamos deben ser traducidos a un lenguaje más retador y de oportunidad. Intentar que dejemos de alguna manera ser el segundo país que ocupa un lugar, el segundo país más atacado por spam y correo electrónico, el cuarto país con mayores usuarios afectados por filtraciones de datos y el sexto país en el cual las empresas sufren más ciberataques a diarios. Las cifras, y no os quiero abrumar por eso porque es muy cansado, son abrumadoras. Son abrumadoras. Por ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición y cómo podemos aportar? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos capacidad de poner nuestra propia granito de arena. Y quiero que cada uno de nosotros de aquí salga con la convicción de que sí que podemos hacer algo en ese ejercicio de responsabilidad social para procurar la seguridad de todos nosotros. Entonces, es muy importante que las empresas, desde el punto de vista empresarial, que es mi día a día, deben enfrentar la ciberseguridad desde un enfoque muy proactivo. Deben alinear la ciberseguridad a su propia estrategia de negocio. Y para ello, ¿qué deben hacer? Deben capacitarse para poder abordar los nuevos retos que la ciberseguridad nos presenta. La ciberseguridad se dice que es transversal a una organización, afecta a todas las funciones, a todas las áreas funcionales de una organización. Todos y cada uno de los que participan de una organización tienen una capacidad de aportar y de mitigar el riesgo cibernético, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Desde mi punto de vista, cuando hablamos de riesgo, hablamos siempre de la probabilidad de que ocurra un daño y la potencial impacto que esto puede tener en nuestras organizaciones. Pero hay siempre dos variables con las que podemos jugar y podemos modular este riesgo. Son la gestión de nuestras propias vulnerabilidades y la gestión de nuestras propias capacidades. Vamos a mitigando las vulnerabilidades y maximizando nuestras capacidades, vamos a poder encontrar vamos a poder maximizar es como podemos encontrar un camino hacia
las oportunidades que nos brinda la ciberseguridad. En este aspecto, para las organizaciones, la ciberseguridad es, desde luego, aquellas que incorporan la ciberseguridad a su modelo de negocio, han encontrado y que han vinculado la conexión entre su estrategia de ciberseguridad y el valor que aportan a la sociedad, han encontrado una serie de beneficios que les aporta ventaja competitiva. Tienen más posibilidad de contratar con distintas instituciones para trabajar con la administración pública. Muchas de ellas tienen hoy que certificarse en el ENS, que no es más que un marco de ciberseguridad que te capacita y avala como una empresa de alguna manera con capacidades solventes en ciberseguridad. Te permite tener una mayor reputación, te permite tener una mayor capacidad para captar talento y retener talento, porque en el mercado laboral no hay que desviarse. Los trabajadores quieren optar a las mejores oportunidades laborales. Luego, una empresa que trabaje su ciberseguridad va a permitir captar mejor talento que aquellas que no lo hacen. Favorece la confianza digital, favorece la confianza del cliente, nos va a permitir tener una estabilidad operativa y una continuidad de nuestro negocio, nos va a permitir cumplir con las regulaciones, va a favorecer el cumplimiento normativo y, desde luego, va a redundar en la sostenibilidad. Como podéis ver, la ciberseguridad inunda todas las áreas de nuestra realidad. En fin, porque la ciberseguridad es confianza. Y entonces, ¿cómo podemos fomentar esta confianza? ¿Cómo? Capacitándonos. Cuando hablamos de capacitar a las empresas, tenemos que desarrollar programas de formación profesional, nuevas formas de aprender, nuevas formas de enfrentarse a la ciberseguridad. Y aquí yo creo que las instituciones educativas juegan un papel muy importante, porque hay un poco que desterrar este concepto de que la ciberseguridad está únicamente reservada a perfiles técnicos. No. La ciberseguridad, en tanto que transversal, tiene muchísimas facetas y, por lo tanto, nos va a permitir entrar y aportar desde diferentes prismas. Hoy en día la ciberseguridad nos aporta oportunidades a los abogados, porque, en cierta manera, hoy en día 1 de cada 6 ciberdelitos se produce a través de medios tecnológicos. 1 de cada 3 delitos, perdóname, se produce a través de medios tecnológicos. Eso significa que hay que preparar a la abogacía para este nuevo escenario. Tienen que trabajar en qué consiste una prueba digital. A partir de ahí, cuando uno ha sufrido una suplantación de identidad, la necesidad inmediata va a ser realizar un análisis forense de los dispositivos en los que ha trabajado, ¿de acuerdo? Cuando activamos un protocolo de respuesta ante incidentes, que es mi día a día, uno de los componentes esenciales, por ejemplo, es el gabinete de comunicación. Necesitamos profesionales especializados en comunicación de crisis, especializados en ciberseguridad. Necesitamos perfiles como psicólogos que trabajen con los afectados por ejemplo, por una vulneración de su privacidad, porque no hay que olvidar que la filtración de tu información personal, llámese fotografías íntimas, puede afectar a tu estabilidad emocional, te está generando un daño moral, vas a requerir de un apoyo psicológico adecuado, ¿de acuerdo? O simplemente vas a requerir de un apoyo, en caso de que el impacto sea multitudinario, a distintos perfiles de personas. La ciberseguridad es una oportunidad para los educadores y los formadores, de alguna manera, porque van a ser el modelo, el punto de referencia, de alguna manera, de estos nuevos talentos que va a haber que formar para suplir esta brecha que hoy en día hay en los puestos de trabajo, porque estamos hablando de que desde 2021 hasta 2023, aunque se ha estabilizado esta brecha de falta de talento en ciberseguridad, se encuentra en 3,5 millones. O sea, estamos de puestos de trabajo, es una barbaridad. Tenemos una oportunidad de desarrollar nuevas capacidades muy importante. Pero también hay que hacer aquí una pequeña reflexión desde el punto de vista de las entidades de educación. Y es que
En ciberseguridad es muy habitual hacer esta criba en que solamente pueden acceder a esta carrera formativa, a esta carrera perfiles técnicos. Pero también es verdad que se exige mucho y se acredita mucho tu conocimiento a través de las certificaciones. Muchas empresas están un poco perdiendo el norte exigiendo certificaciones a talento muy joven, obviando que estas certificaciones, para obtenerlas, además, debes tener una experiencia previa de al menos unos 5 años para aquellas certificaciones que realmente son solventes. Y esta es una problemática que realmente hay que resolver. Aquí hay una oportunidad de desarrollo de nuevas formas de dar acceso al talento, a la carrera de la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Porque tenemos que intentar reconstruir la necesidad de que desmitificar esta necesidad de perfiles exclusivamente técnicos y que no basta con una sola certificación. Hay que dar la oportunidad a meter las manos en la harina y trabajar en ciberseguridad. Hay que incorporar la ciberseguridad, así como la educación financiera, desde edades muy tempranas en la formación, porque creo que van a ser 2 pilares en nuestra vida: cómo nos vamos a gestionar económicamente y cómo nos vamos a gestionar digitalmente, porque nuestra vida va a tener esa doble faceta. Es muy importante, por tanto, también que se incorporen programas formativos en los que se combine la práctica con la teórica, porque la ciberseguridad, debo reconocer que es algo como un poco abstracto y que cuesta un poco aterrizarlo, y esto es disuasorio, porque esto repele al talento. Hay que acercarlo a través de la práctica como es estrictamente necesario. Entonces hay que cambiar un poco el paradigma en este aspecto. Hablando de ciberseguridad, no solamente tenemos que focalizarnos en las habilidades exclusivamente técnicas. En este camino formativo habrá que fomentar, cuando se hablaba de valores, otro tipo de habilidades. Porque cuando uno trabaja en ciberseguridad, tiene que ser ante todo generoso. Porque tiene que colaborar con muchos perfiles. Ante una gestión de crisis, os voy a poner un ejemplo. Cuando hay una gestión de crisis en un incidente, el primer protocolo que se activa es la respuesta ante incidentes, que son perfiles informáticos, técnicos informáticos, forenses, perfiles jurídicos que van a evaluar cuál ha sido el impacto de esta brecha de privacidad. Perfiles como ya he dicho, de comunicación de crisis, de publicidad y comunicación, de relaciones públicas, y comunicación. Perfiles psicológicos para apoyar el impacto. Es decir, el elenco de personas y disparidad y procedencia con el que uno va a trabajar cuando gestiona un incidente es impresionante. Con lo cual es súper importante en este aspecto sacarnos de nuestras casillas y abrirnos a estar dispuestos a relacionarnos con otros perfiles muy diferentes y a ver qué nos pueden aportar y cómo voy a poder encontrar la mejor forma de comunicación con ellos. Esto es súper importante. Entonces me encanta que dentro de los entornos de la educación haya ese ecosistema en el que te nutres de distintas personas, cada uno de distintos bagajes. Esto no es solo tecnología, ¿de acuerdo? Hay que poner en común todo nuestro bagaje. Por lo tanto, las universidades sí que creo que deberían fomentar este tipo de soft skills y de habilidades intrapersonales e interpersonales. ¿De acuerdo? Hablando también de oportunidades, dentro de la empresa no solamente vamos a demandar talento o buscar talento, hay que dar cabida al intraemprendimiento. Eso es súper importante, porque esto nos permite, la base esencial de la ciberseguridad es crear una cultura de ciberseguridad, que es un poco lo que yo quiero transmitiros aquí. Hay que incorporarla a nuestro día a día. La organización y nosotros tenemos que crear una cultura de la ciberseguridad. Por lo tanto, crear esta cultura nos va a favorecer en el intraemprendimiento, es decir, dar la oportunidad a cualquiera que se incorpore a nuestras organizaciones de aportar su granito de arena, de innovar. En el momento en que nosotros vamos a permitir a generar esta confianza para que nuestra fuerza, nuestros recursos humanos se sientan cómodos para poder desarrollar todo su potencial en áreas en las que ellos hasta ahora no han trabajado, esto nos da una potencia
que es que no somos conscientes de lo que tenemos entre manos. Por eso, para mí, la ciberseguridad y esta posibilidad de poner en común tantos conocimientos y tan dispares favorece el intraemprendimiento, es un potenciador de tu negocio, ¿de acuerdo? Y es un potenciador desde dentro y desde fuera, ¿de acuerdo? Otra de las oportunidades, y por ir terminando, es el reciclaje profesional. Yo me he reciclado profesionalmente, no hay que tener miedo, hay que empezar con píldoras formativas, hay que explorar, hay que darse una oportunidad. Todos tenemos capacidad de volver a empezar y además no volvemos a empezar desde cero, uno nunca vuelve a empezar desde cero, empieza con un bagaje espectacular. Y yo debo decir, yo que vivo en la ciberseguridad, os debo decir que he encontrado una comunidad muy abierta a compartir y ayudar. Luego, si alguien en este auditorio se siente, no sé, cierta inquietud por explorar, le invito a que lo haga, porque realmente va a encontrar una comunidad que le va a dar una bienvenida muy cálida. Y ya como mercado, de alguna manera, os debo decir, y simplemente que se espera que alcance unos 300.000 millones de dólares para 2029. Como oportunidad de negocio es espectacular. Luego esto, y como oportunidad de inversión por parte del capital privado. Por lo tanto, invito a todos aquellos que quieran emprender y aportar soluciones y contribuir a que puedan encontrar un camino en la ciberseguridad. Y vuelvo a insistir, no solo se requieren esos perfiles técnicos, ¿de acuerdo? Hay aplicativos que nos facilitan la vida y eso también es ciberseguridad, que nos protegen online y eso también es ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y además, esto es la tendencia a nivel europeo va a ser obtener el compromiso por parte de toda la sociedad en su participación en la ciberseguridad. Están empezando por las organizaciones en la medida de que están exigiendo el compromiso por parte de la alta dirección, en la medida en que están exigiendo que los consejos de administración tengan formación en ciberseguridad, porque debe haber un compromiso por parte de la alta dirección. Luego, si esto lo llevamos a nuestra sociedad, este compromiso debemos extrapolarlo a nosotros mismos. Con esto simplemente os he querido abrir un poco una visión a lo que para mí es un mundo que me apasiona y que desde luego creo que nadie queda defraudado cuando se adentra en él. Muchas gracias.